Conceptos básicos de Windows. Hardware se refiere a todos los componentes físicos que se pueden tocar. En el caso de una computadora personal serían los discos, unidades de disco, monitor, teclado, la placa base, el microprocesador, etc. Software es intangible, existe como información, ideas, conceptos, símbolos, pero no ocupa un espacio físico, se podría decir que no tiene sustancia. Una buena metáfora sería un libro. Las páginas y la tinta son el hardware, mientras que las palabras, oraciones, párrafos y el significado del texto, información, son el software. Una computadora sin software sería tan inútil como un libro con páginas en blanco. Monitor. El monitor o pantalla de computadora es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. Teclado. Un teclado es un periférico, físico o virtual, por ejemplo teclados en pantalla o teclados láser, utilizado para la introducción de órdenes y datos en una computadora. Mouse. Ratón. El ratón, también denominado mouse, del inglés, pronunciado cerrar interrogación más cerrar interrogación S, es un periférico de entrada de la computadora de uso manual, generalmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Memoria, también llamada memoria de ordenador en España, se refiere a componentes de una computadora, dispositivos y medios de grabación que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la retención de información. CPU, la unidad central de procesamiento, CPU, por sus siglas del inglés Central Processor Unit, o, simplemente, el procesador. Es el componente en una computadora digital que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de computadora. Los CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada/salida. Tarjeta madre, la placa base, placa madre, tarjeta madre o board, en inglés motherboard. Mainboard, cerrar paréntesis, es la tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y las ranuras especiales. Disco duro se llama disco duro, disco sólido o disco RI con acento GIDO, en inglés hard disk, abreviado con frecuencia HD o HDD, al dispositivo encargado de almacenar información de forma permanente en una computadora. Fuente de alimentación, fuente de poder. Fuente de alimentación es un dispositivo o subsistema que convierte la corriente alterna de la red de distribución de la energía eléctrica en otro tipo de corriente eléctrica adecuado para el uso que se le vaya a dar. Tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático. El uso típico de las tarjetas de sonido es proveer a las aplicaciones multimedia del componente de audio.
Estas aplicaciones multimedia engloban composición y edición de video o audio, presentaciones multimedia y entretenimiento, videojuegos. Tarjeta gráfica, video, una tarjeta gráfica, tarjeta de video, tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora personal, encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Tarjeta de red. La tarjeta de red, también llamada adaptador de red o NIC, Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red en español, permite la comunicación entre los diferentes aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más equipos, discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.